Este segmento es presentado por Jamseller. Los 100 días de Kast y hay una info importante. Bueno, esta es la foto que sacan la encuesta en el día 102, que fue ayer, y hoy día 103 tenemos que la aprobación está congelada del presidente en un 39%. La desaprobación escaló al 51%, en medio de crecientes temores sobre orden público y reparo hacia el megaproyecto de ley de reconstrucción nacional. Pero hay un dato que vi ayer en Criteria, que este me gusta mucho y quiero que lo conversemos. Casi la mitad dice que el gobierno fue, comillas, peor de lo esperado. 49% considera que el desempeño no cumplió expectativas iniciales frente a un 14%, muy poco, que cree que las superó. ¿Por qué esta cifra? Casi la mitad dice que el gobierno no fue lo que esperaba. Yo creo, sinceramente, que yo no le daría mucha importancia a esa diapositiva porque es los que entran que el gobierno de Kast ha sido peor de lo que esperaban es un porcentaje extremadamente similar al que lo desaprueba. Entonces, en realidad, lo que esa gente está desaprobando al gobierno. Nadie va a decir como, no, miren, en verdad Kast no ha sido tan malo como yo esperaba, pero igual lo desaprueba. Es como raro eso. Yo te quiero decir que no es lo mismo porque cuando vemos el antónimo de fue peor de lo esperado, que es que superó la expectativa, es 14%, que no iguala la aprobación. ¿Se entiende? No, sí, sí entiendo, pero yo creo que ese no es un dato que... para mí, yo cuestiono que la diapositiva que está eligiendo, de las cuales está eligiendo ahora, yo creo que hay una que es más importante. No sé si puedo cambiar de diapositiva. Cambia de diapositiva. Porque para mí la diapositiva interesante es la que muestra la aprobación en votantes de París y Evelyn Matei. Esa es la diapositiva. A ver, estimado. explícame. Porque hay una diapositiva que muestra que, porque separan a la población en 5 grandes grupos. Votantes de Janet Jara en primera vuelta, que ganó la primera vuelta, votantes de José Antonio Kast en primera vuelta, votantes de Franco Parisi en primera vuelta, votantes de Johannes Kaiser en primera vuelta y votantes de Evelyn Matei en primera vuelta. Y la encuesta Criteria muestra que Kast, en votantes Kast y Kaiser, Kast está muy sólido, tiene como 80% de aprobación. Entonces, en ese 38% más de derecha, que es Kast y Kaiser, Kast tiene el 80% de aprobación y probablemente el 20% se explica porque a lo mejor está decepcionado de lo que ha hecho en materias de seguridad, lo cual es una especulación, pero es una especulación razonable de por qué Kast no logra niveles más altos de aprobación en ese grupo. Pero para mí, lo dañino para José Antonio Kast, bueno, hay un 2% de aprobación en votantes de Janet Jara que da lo mismo, porque son votantes de Janet Jara además de primera vuelta, po. Ni siquiera los de segunda, los de primera, los que votaron en primera vuelta por Janet Jara, 2% de aprobación, creo que eso es el esperable para José Antonio Kast. Para mí lo dañino, y acá estoy viendo yo el dato exacto, es Franco Parisi, 23%. Eso me parece malo, y Evelyn Matei, 36%. Eso me parece muy malo para la aprobación de José Antonio Kast. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí. Exactamente, ahí estamos viendo. Baja en todo, me parece. Sí, en todo baja. En ninguno sube. Claro, pero para mí, para mí el que sobresale como negativo es el de Evelyn Matei. Porque es un elector que votó por alguien de derecha. Entonces, José Antonio Kast no le está haciendo sentido a los votantes moderados de la derecha. Y eso creo que es un problema. Esa es para mí la principal noticia que me da esta encuesta. O sea, es como el dato que para mí sobresale es lo débil que están los votantes de Evelyn Matei. En los votantes de Franco Parisi yo igual lo esperaría porque, o sea, le tiraste el MEPCO a las 2 semanas y en delincuencia y tuviste un patinazo con Trinidad Steiner, y uno a priori podría suponer que la agenda que ha levantado José Antonio Kast los primeros 100 días no sería del agrado del votante de Franco Parisi. Hubo que hacer un cambio en seguridad y el votante de Franco Parisi es un votante más escéptico de la clase política y va a castigar más los deslices. Pero lo de Evelyn Matei a mí me llama mucho la atención. Que esté tan bajo en Evelyn Matei, siendo que, por ejemplo, está empujando una agenda económica que yo esperaría que sería del agrado del votante de Evelyn Matei. Entonces yo creo que esa para mí es la principal noticia, por así decirlo, los 100 días de Kast. ¿Qué está pasando con el votante de Evelyn Matei? ¿Qué está pasando con esa derecha moderada? ¿Qué están pensando esos votantes? Y eso a mí sería interesante investigarlo con más detalle. ¿Y por qué creen que son 15 puntos, ¿no? Lo que pierde con Evelyn Matei, casi. O 15, no, son 15 puntos exactos los que pierde, porque uno puede hacer... Disculpa, Claro.
resulta que sea quisquilloso, pero los pierde respecto a las primeras 4 semanas del gobierno. O sea, Sí, porque po. acá la encuesta ¿Cómo partió y cómo no, termina? pero es que esos 51 son en abril, no Sí, po. son el 11 de marzo, porque Sí, yo creo po. que el 11 de marzo era más alto todavía. Pero no Sí. serán los votos progres que tuvo Evelyn Matei. No, pero 36, o sea, me estás diciendo que 2 de cada 3 votantes de Evelyn Matei son progre. Sí, yo creo No, que sí. yo creo que no, yo ¿Por qué no? no, yo creo que no. O sea, ya, te si doy- votaron te- Matei ya no son progres. pero Vaticano venía Chico. siendo progres. Vaticano Chico. votó Es Matei. Vaticano Chico. te doy que hay un Barra Italia votó ya, Matei. te doy que hay un tercio de votantes Matei que, no sé, rechaza el Frente Amplio, rechaza a Boric y tiene mucho escepticismo de entrada hacia José Antonio Kast. Yo creo que podríamos decir que hay un tercio del electorado de Evelyn Matei que entró en esa, que nunca le gustó a José Antonio Kast y que entró con desconfianza. Pero no es 2/3 del electorado de Evelyn Matei, a mi juicio. Creo que no tenemos un 2/3 de Vaticano Chico en el electorado de Matei, estimado. Sí, uno puede hacer el recuento, ¿ah? Y empezar a decir, bueno, ¿qué son las medidas o movidas políticas que tal vez incomodan en general en lo global? Que explicaría por qué. Porque yo creo que no hay mucha duda en que tal vez las primeras 4 semanas o 3 semanas, ¿cuántas son? 4 semanas. Sí, 4. Perdón, 4 Cuatro. meses. 4 meses, sí, pues. 3 sí, meses ya. y medio, estamos 100 más o días menos son ya a esta 3 altura. meses y medio, casi medio. Sí, en estos primeros 3 meses uno podría hacer el recuento y el aterrizaje del presidente Kast y su gobierno no ha sido el de los mejores. Han cometido errores propios, han cometido errores generalizados, tienen medidas polémicas. Creo que políticamente entre todos se han movido bien con el Congreso, han logrado aprobar buena parte de las cosas que tienen intenciones, porque no va muy en la pareja, o sea, no es aparejado lo que está ocurriendo en términos de popularidad con distintos segmentos de votantes o en lo global, con respecto a los logros políticos que pueden empezar y que va a ser finalmente parte del legado que va a dejar este gobierno de aquí en adelante. Ahora, dicho eso, a mí me parece que en lo global es fácil deducir que el aterrizaje del gobierno no ha sido el de los mejores, que los primeros 3 meses han sido más bien malos, más bien negativos, como que han cometido errores, tuvieron que hacer un cambio de gabinete, que es síntoma de... Ahora, a mí igual me llama la atención porque no encuentro tanta respuesta de por qué baja tanto en el segmento Matei. ¿Cuál es la medida? No, ¿Cuál es yo la creo que el razón? tono. ¿Es el MEPCO? Yo ¿Es creo- una cuestión de tono? Yo creo decís tú, que amigo? yo estoy especulando acá, por si acaso. Quiero dejarle claro a la audiencia que acá nadie se ha sentado a estudiar como de manera... No hay un estudio cualitativo de los votantes de Evelyn Matei. Es solamente una especulación informada, por así decirlo, ¿no? Yo creo que el tema es el tono. Yo creo que hay un segmento de la sociedad chilena que no está para nada de acuerdo con la izquierda, rechaza el proyecto de la convención, rechaza el gobierno de Gabriel Boric y sin embargo tampoco sienten que esto también está demasiado pasado para la punta y que esperan tonos más moderados y que también la manera de trabajar de Quirós, de empujar esto como sea, de no estar tan preocupado de generar un consenso, y sino más bien como ya acá tenemos nuestra agenda programática y aprobémosla como sea. Más bien, a mí me recordaba un poco cómo Bachelet 2 operó, aunque la diferencia fue que cuando Bachelet 2 en las urnas, nosotros ya sabíamos que acá lo que importaba era el programa, que la democracia cristiana y el Partido Comunista no se querían mucho, pero estaban de acuerdo en el programa. En cambio acá, tú tienes un gobierno que está empujando agresivamente una agenda programática sin tener demasiada preocupación por los consensos. Simplemente avancemos esta agenda y después después nos preocupamos del pacto social y ese tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que los votantes de Matei intuitivamente rechazan, porque tampoco creo que a ver, no es tanto, el ciudadano promedio no está todo el día pensando en política. Simplemente responde intuitivamente a las señales que ve de manera emocional, y eso no lo digo como de manera peyorativa, sino lo digo porque los seres humanos reaccionamos de manera emocional ante los eventos, porque son nuestros mecanismos evolutivos. Entonces la gente, yo creo que ese votante intuitivamente rechaza el estilo Quirós, ese estilo de pasar la aplanadora, ese estilo de ya no importa, paso la reforma tributaria con un voto y me da lo mismo. Creo que eso sí, hay un segmento de los votantes que dice, yo no sé si esto es tan buena idea. ¿No será que Kast tiene un problema parecido al que tuvo Boric, pero desde el otro lado? Porque ganó ofreciendo una transformación rápida y cuando llega se encuentra con que el Estado cambia mucho más lento que las campañas. Es que yo creo que es el problema, estimada, que tiene con el votante de Parisi. Yo creo que el votante de Parisi es el votante que, oye, siguen habiendo migrantes irregulares. Yo creo que el votante de Parisi, tú lo puedes explicar en esa lógica, pero el votante de Evelyn Matei, yo tengo que suponer que es un votante más institucionalizado. Ujú.
¿Cachai? O sea, el votante de Parisi yo creo que es el que está decepcionado en términos como clientelares, por así decirlo, de, oye, tú me prometiste esto, yo voté por ti en segunda vuelta y no me lo estás dando. Entonces te repruebo. Entonces, y además más encima me subiste en la encina. Vamos a ver qué pasa con el votante de París y ahora que las vecinas parece que van a empezar a bajar. Entonces yo creo que el efecto de no cumplir el programa es una relación más clientelar. Yo creo que es más de Franco Parisi, pero el votante de Evelyn Matei, yo supongo que es un votante más institucional y que igual le hacen sentido estos discursos de como, oye, pero si los cambios tienen que ser lentos, que un poco eso era lo que quería comunicar Evelyn Matei en su campaña. Ahora mi impresión es que intuitivamente, por ejemplo, es bien interesante lo que está pasando con la acusación constitucional a Grau, Ujú. ¿ya? Porque justamente lo que hace es poner sobre la mesa, aparte de lo que dice Álvaro, esto de que, Claro, sí. de que como que se están pasando para la punta. Mm. Como que aquí el Partido Nacional Libertario está tratando de poner la música y todos los demás se ponen a bailar. Y hay alguien que intuitivamente, que es más bien el mundo Chalper, la bancada RN, que yo me da la impresión de que representan El este 64, segmento. el 64 de Matei. Claro, El y que dicen que no, que esto está mal, y vamos a votar en contra. Y al mismo tiempo, mientras se está bajando el mundo RN, se está subiendo el mundo PDG a la fiesta Claro. de la acusación constitucional, porque el PDG dice que va a votar a favor de la acusación constitucional a Grau. Entonces, están los que están haciendo el análisis inventado, que el caso Chalper, que dice que pondera bien, que más o menos se alinea con lo que están diciendo economistas, abogados, que dice que no, ¿cómo vamos a estar en el fondo un error de cálculo convirtiéndolo en una acusación constitucional? Porque en el fondo la economía es básicamente una ciencia de proyecciones, y si tú te equivocas en un porcentaje, en un número, que puede ocurrir y que le ha ocurrido a todos los ministros de Hacienda, entonces tendrías que acusar constitucionalmente a todos los ministros de Hacienda. Ya, pero quiero un dato ahí, porque justamente Evelyn Matei rechazó tajantemente la acusación constitucional Le habla contra... del 64. contra El Grau. 64 a Matei. Y cuando increpó ahí, hubo un diputado por ahí que le dijo quinto lugar. Onda, burlándose de Agustín Romero, Agustín Romero. presidente de la Comisión de Hacienda. Agustín Romero, pero del el- Partido Republicano, que le dijo quinto lugar y se entramaron en un dimes y diretes vía ex. Y por otro lado vemos que el Partido de la Gente, que Álvaro dice que el que más se debería enojar con Kast, que mira el Benji en el GC puso desesperanza. Benji, nuestro turnotero que estaba en el GC, puso desesperanza. Yo después quiero preguntar al panel si está de acuerdo con ese concepto para los 100 días de Kast. Porque hay gente que la mitad, al parecer, todavía no, 39% lo aprueba. Y hay un porcentaje ahí que no sabe, no responde. Pero en esa línea, quiero plantearles si creen que efectivamente el Partido de la Gente es un partido que está enojado, porque veo a los miembros del partido cuadrarse más con los republicanos y los nacional libertarios que los mismos Chile Vamos / derechita cobarde. Porque yo creo que el partido de la gente está viendo en términos elite, anti-elite, y dicen Grau es elite y nosotros vamos contra la elite. Y entonces después, cuando Gael Jomans inevitablemente presente su acusación constitucional contra el ministro de que sea, porque se viene una acusación constitucional, yo sé que los diputados del Frente Amplio están ahí, se juntan a meditar todos los días, yo creo, probablemente para no presentar acusaciones constitucionales, pero como la fábula del escorpión y la rana, yo creo que va a aflorar la naturaleza de los parlamentarios de la izquierda y van a terminar presentando acusaciones. Yo creo que el PDG también se va a sumar a esas acusaciones. O sea, el Partido de la Gente va a apoyar toda acusación El constitucional. PDG dice, acusan al que sea y yo voy. Yo creo, claro, porque eso es lo que les permite a ellos colocarse en la posición populista. Porque si acá lo voy a simplificar de manera extremadamente grosera, pero creo que puede ser que el rechazo, porque hay el votante Parisi y Kast, es decir, primera vuelta Parisi, segunda vuelta Kast, yo creo que ahora rechaza Kast porque Kast va muy lento. En cambio, el votante primera vuelta Matei, segunda vuelta Kast, parte de esos votantes rechazan a Kast porque va muy rápido. Entonces los de Matei dicen, no, vamos demasiado rápido, y los del PDG dicen, no, vamos demasiado lento. Y yo creo que por ahí es una simplificación grosera. Entonces, en ese tono, tiene sentido que el PDG diga, no, bueno, yo estoy duro contra la élite, y que haya un sector de la derecha diga, oye, mejor gestiona, porque acá en el fondo Diego Chalper intuye, porque también él conversa con gente y qué sé yo, de que le conviene a él jugar ese rol. Y eso sí, hay un problema con la lógica del diputado que decía quinto lugar. Porque de hecho, si hacemos una aritmética media burda, y Matei, ¿cuánto sacó? 14%.
entonces 2/3 de 14%, ya 10 puntos. Entonces hay 10 puntos y 10 puntos poco, pero esos son los 10 puntos que te hacen ganar la elección, po. Entonces tampoco esos 10 puntos no, tú no los podís. O sea, si el Partido Republicano cree que puede armar una mayoría social a largo plazo sin esos 10 puntos que representa Diego Char, pero están extremadamente equivocados. Entonces, ahí tendrán que ver ellos cómo gestionan esto. Ahora, hay que tener ojo también con las conclusiones en términos de... Porque yo veía cómo presentaba la encuesta Criteria en Mesa Central Cristian Valdivieso, el dueño de Criteria. Y no sé cómo Valdivieso logra hacer una maroma discursiva, narrativa, en que él siempre termina concluyendo, sea cual sea la encuesta que esté presentando, siempre termina concluyendo de que la gente busca acuerdos. Es una cuestión así como la gente quiere como que haya personas dialogantes y empieza a mezclar datos. No sé, yo de repente veo acá la ira como sensación, emoción del el inicio del gobierno sube 4 puntos. No me dice a mí que es gente que está buscando acuerdos necesariamente. Pero sí yo creo que es relevante un aspecto que no solamente mide la Criteria, sino que también lo trae la Academ de ayer, que tiene que ver con las políticas públicas y qué es lo que la gente sí valora. Dice que es bueno. Y ahí entra toda la lista porque los que están liderando son los alcaldes. Entonces, por ejemplo, vemos por un lado en la Criteria que te meten a Tomás Bodanovich, Matías Toledo, son los alcaldes en el fondo por nivel de conocimiento y en general andan todos por el 70-60% de aprobación. Incluso, no sé, alcaldes que pueden ser, de repente no destacan tanto, pienso en Mario Desbordes y otros que son bien conocidos, pero que aún así tienen sobre el 60% de aprobación. Y lo que trae la Academ de ayer es que en el fondo lo que hacen ahí es más bien medir figuras públicas en general, siguen apareciendo o liderando figuras que son ligadas al mundo del alcalde. Tomás Bodanovich primero, segundo Sebastián Sichel, tercero Matías Toledo. Entonces, y más atrás empiezan a aparecer, no sé, Michelle Bachelet, Claudio Rego, Paulina Núñez, Rodolfo Carter, que es senador, Gabriel Boric, el presidente, en fin. Entonces, es llamativo también cómo uno lee, porque más allá de que si son personas o no que están buscando acuerdos, tal vez están viendo cuestiones que son, pienso yo, estoy concluyendo, ¿por qué en el fondo miran bien a los alcaldes? Porque tal vez el alcalde es que resuelve el problema de manera más práctica y más rápida, Pero ¿no? es que, a ver, pero es que primero partamos... de partida yo estoy de acuerdo con la gente. Creo que en Chile los alcaldes son buenos y los parlamentarios son malos. Es una simplificación, pero es más o menos cierto eso, creo yo. O sea, porque efectivamente a ver, yo no sé, cuando Valdivieso dice acuerdos, no sé, yo no sé, yo no me compro tanto de que la gente quiera acuerdos, la verdad. Porque no va... Es que yo creo que, a ver, puede que la gente quiera nitidez y acuerdos. Entonces, ¿por qué no vota por las opciones más moderadas? Como, no sé, Evelyn Matei, La Yasna gente Proboste, quiere etcétera. solución y no le importa cómo. Yo No creo. sé, yo no estoy tan de acuerdo Yo creo con que eso. sí. No, yo no estoy de ¿Por acuerdo. qué Solución no? de problemas. Solución de No, problemas, yo no por supuesto. estoy para nada de acuerdo con eso, estimado. ¿Por qué? Discrepa. Porque creo yo que parte importante del electorado se sigue moviendo en un clivaje ideológico izquierda y derecha y no me compro nada de que ese clivaje ya no existe y a la gente vota por cualquier idea lo mismo. Yo no estoy, eso no es lo que a mí me... Yo creo que hay un porcentaje de la población que está en esos, en terrenos más pragmáticos, pero yo creo que cuando llega la hora de votar en las elecciones presidenciales, el clivaje izquierda y derecha te marca... Pero que existe el clivaje puede hacer que pese menos, que siga existiendo, no digo que no exista, que siga existiendo el clivaje, yo soy de izquierda, centro derecha, pero a la larga, que me resuelva el problema, va a hacer que pese más eso que el clivaje que sigue existiendo, pero le voy a quitar ponderación a la hora de elegir por quién voto. Sí, no estoy de acuerdo. Yo creo que los datos no demuestran eso. A ver, Creo que, o sea... doy vuelta a la pregunta, Cuando nos ponemos en una disyuntiva, esto es política ficción, segunda vuelta, José Antonio Kast, Evelyn Matei. Si por razones de la vida decidimos votar por Evelyn Matei, ¿es por razones ideológicas políticas o es por razones de que fue alcaldesa de Providencia y resolvió problemas? Yo voto por
¿Por qué votarías por Qué Evelyn chanta No, pero es que- sea. No, pero es que, espérate, es que mi voto creo que no es, Es que, representativo. habitante de Providencia, No. a lo mejor le importó que le arreglaran la Pero es plaza, que weón. quiero en la decir que esquina. cuando yo llegué a vivir a Providencia, ya no gobernaba Evelyn No, Matei. mira, a ver, quiero. pero Así que mira, no sé cómo estuvo su gestión. quiero matizar un poco la afirmación. Yo estoy hablando de elecciones presidenciales. Por ejemplo, yo creo que en la elección de gobernadores, por ejemplo, los datos, insisto, me muestran que la gente sí está. En gobernadores no se votó de manera tan ideológica. Ya, Porque ahí pesa no, menos. ¿Por qué? O sea, yo tengo que suponer que si Rodrigo Mundaca saca 25 puntos de ventaja en Valparaíso, que es lo que sacó en la segunda vuelta de gobernadores regionales, yo tengo que suponer que están valorando su gestión y no es que el 5 de cada 8 porteños está a la izquierda del Partido Comunista. O sea, evidentemente se fue un voto a la gestión de Mundaca. Y lo mismo creo que Claudio Rego, y eso también muestran los datos, como Claudio Rego en comunas tradicionalmente donde la derecha es muy fuerte, Claudio Rego resistió. Entonces a mí me parece que en gobernadores creo yo que podemos decir que hubo un voto mucho más como de de valorar la gestión o no del gobernador. No tuvo la carga, aunque a pesar de que trataron de darle la carga de izquierda y derecha, la derecha trató de darle esa carga, en gobernadores no le funcionó. O sea, en gobernadores le fue muy bien a los incumbentes. Entonces creo que ahí se fue con otra lógica y creo que en alcalde también opera más esa lógica. Pero yo creo que a la hora de los que hubo los presidentes, los votos tienden a ser muy ideológicos. Y sabéis que no necesariamente porque la gente los piense así, sino también porque todo se permea así. Entonces puede que yo, por ejemplo, yo soy una persona no tan politizada y en realidad no me importa tanto la izquierda y la derecha, pero mi círculo social es de izquierda. Entonces si todo el rato me bombardean con información como, Janet Jara es una profesional y me empiezan a contar cosas bonitas de Janet Jara y cosas feas de José Antonio Kast, yo digo, ya, me gusta más Janet Jara, y aunque yo no esté votando yo por razones ideológicas por Janet Jara, sí mi círculo social me permeó con información positiva de Janet Jara por razones ideológicas. Yo le agregaría otro dato también, que ya hoy día la gente valora y está valorando mejor a los alcaldes, pero mucho ojo porque no hemos tenido presidente de alcalde. ¿Verdad? Pues nunca. Nunca hemos tenido candidatos muy prometedores, alcalde, y podemos enumerar algunos, pero presidentes no han ganado elecciones. Y hasta antes de Gabriel Boric, tampoco había tanto que viniera al Parlamento. Po. En general venían de ser ministros. Bueno, Piñera. Claro. Bueno, Pero Piñera lo hizo todo. están recordando acá el caso. Michelle Bachelet Elwin? fue concejal. O Elwin, no, ahí se me está... No, Elwin no fue alcalde. No, pero Elwin fue- Elwin parlamentario en la época anterior de la... De la UP. Sí, po. Era presidente de la democracia cristiana en ese tiempo, ¿no? Sí. Sí, pues y dialogaba, o sea, negociaba directamente con Salvador Allende. Así Pero es. te digo que el tránsito de ser parlamentario y que tu próxima pega sea ser presidente. Porque claro, Piñera lo fue, pero Piñera hizo muchas pegas. Po. No, pero yo creo que a la gente le pasa esto, como que tú decís, ya, ¿qué opina de su alcalde? Sí, bacán mi alcalde, pavimenta las calles, está echando a los pobres de que vienen rucos, en fin, está derrotando las incivilidades, que es un tema sensible. Pero después le decís, ¿y te lo imagináis como presidente? Y ahí la gente es como, queda como que igual lo ve como un peleador chico dentro del panorama político, creo yo. No sé si están de acuerdo. Es que yo creo, yo creo que me gusta esta pauta, está creativa. Pero yo no pensé que íbamos a terminar hablando de las perspectivas electorales de los alcaldes. Yo creo que el problema que tienen los alcaldes es que muchas veces, a ver, vamos analizando experiencias. Bolanovich es un... No, pero partamos con Joaquín Lavín. Yo creo que esa es una experiencia exitosa. Y ahí simplemente Joaquín Lavín, el clivaje del sí y el no estaba demasiado encima todavía para que Lavín no podía dar más lo que dio. Eso estoy hablando del año 99. Sí. Después, a mí me parece que... Daniel Jadwe fue un alcalde presidencial. Claro, es que Daniel Jadwe... Presidenciable. Claro, Daniel Jadwe choca cuando tiene que hablar de temas nacionales, empieza a verse... se ve ya demasiado radical, no logra encontrar el tono. Y me parece que a Evelyn Matei le pasó lo mismo. Entonces, mientras Daniel Jadwe fue demasiado como radical, me parece que Evelyn Matei cometió el pecado contrario. Fue demasiado ambigua y no quedó claro qué era lo que representaba. Entonces, me parece que a los alcaldes les cuesta salir del pavimentar la calle y de combatir las incivilidades a proponer una propuesta país.
¿Cachai? Porque además también tú tenés que pensar que el equipo del alcalde, de un alcalde, es un equipo que está diseñado para resolver los problemas de una comuna. Que no es lo mismo que tener una propuesta país donde tú ya tienes que además traer encima de la mesa a lo menos una propuesta tácita de pacto social. Y ahí es donde creo que ni Jadwe ni Evelyn Matei han logrado encontrar el tono. Ahora vamos a ver el que obviamente acá se vislumbran a mi juicio los dos con mayores perspectivas a mi juicio hoy día son Tomás Bogdanovich y Matías Toledo. Vamos a ver si ellos dan eventualmente el salto.